Porque también me falta contenido temperaturas. Hola, buenas tardes. Perdonad por el principio un poco el retraso, pero en principio hay bastante más gente inscrita. Estamos viendo si llegaba la gente y claro, cuando vayan llegando van a ir apareciendo por aquí. Espero que se atrevan a entrar, porque esto ya habrá empezado. En cualquier caso, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Esto va a ir pasando, o sea que acostumbrados durante la conversación va a ir entrando gente. Eso que decía, que agradeceros estar aquí esta tarde a todas y a todos. Para nosotros es como una situación bastante especial estar en un espacio como este dedicado a la danza, acogiendo una actividad como la segunda vez, jornadas de coreografía política. Agradecer especialmente a los ponentes, a los artistas y los pensadores o filósofos que han aceptado formar parte de este encuentro, de estas jornadas, y establecer un diálogo en relación a esas prácticas artísticas y al pensamiento de determinados filósofos. Yo creo que es un reto bastante interesante que nos trae. También, por supuesto, agradecer a la Universidad Autónoma, que es quien propone estas jornadas, y que sin ella evidentemente no sería posible. Y de manera muy especial, aquí, a Sara Gómez, que en realidad ella es la que está tirando, la que ha propuesto, la que lo hace posible a nivel de contenidos, a nivel de ideación, conceptualización y energía, y deseo. Bueno, después de los agradecimientos, que no me quiero olvidar de esto, del control, de Carles, que hace posible que estemos así de arropados y que todo esto funcione. Y también deciros que para nosotros es como Caldera, Centro de Creación de Danza y de prácticas artísticas alrededor del cuerpo, es como muy interesante poder acoger esta actividad, porque tenemos un especial interés en relación a todo lo que se genera dentro de las prácticas de los creadores que trabajan con el cuerpo. Cuando acompañamos a estos creadores en sus procesos de trabajo, cada vez es más claro, o siempre ha sido claro, que surgen, aparecen, emergen saberes, como dice una amiga, no solo conocimientos, sino saberes del cuerpo, y que muchas veces estos saberes y experiencias que se ponen en juego en esas prácticas difícilmente se traslucen cuando después una pieza se presenta en teatro, en una sala escénica delante de un público. Y para nosotros es como muy importante, o tenemos un deseo especial en entender cómo eso se puede visibilizar, recoger y transmitir. Entonces, ¿por qué cuento esto? Pues porque de repente una propuesta como la que trajo Sara hace como ya casi 2 años, ¿no? Que vino, que quería alquilar la Caldera para hacer una jornada, y de repente fue como, ¿qué? Es que quería una jornada de coreografía política, ¡guau! ¿Cómo alquilar? Vamos a hablar. Entonces, para nosotros es muy importante establecer esos espacios en el que la práctica artística y el pensamiento y también la conexión con otros ámbitos de conocimiento y otras prácticas artísticas de otros sectores de la creación se puedan producir. Y ya está. Una cosita. Si os interesa este tipo de prácticas, ahí fuera también tenéis un sitio donde podéis inscribiros para recibir información de lo que ocurre en la Caldera, porque también se presentan procesos de trabajo en los que ese tipo de saberes están en juego. Está bien que os acompañéis si alguien interesa. Gracias, doctor. Gracias por la introducción. Gracias a todos y a todas por volvernos a acompañar, los que estuvieron el año pasado y por los que ahora están conociendo el proyecto, pues bienvenidos. En realidad
este formato de conferencia se impone mucho, pero la idea es generar un diálogo, no solo entre los que estamos en la mesa, sino todas juntas, todos juntos. Así que no se dejen imponer, como yo intentaré no dejarme imponer por estar aquí y estar nerviosa. Entonces, bueno, es importante reconocer que estar en la caldera significa participar de un proyecto que ha generado muchos encuentros creativos, que muchas veces no son planeados sino accidentales. Por ejemplo, me ha tocado participar de talleres como el Esporá, en el que entre los participantes ya no solo el formato que propone la caldera, sino el encuentro accidental entre participantes y proyectos alternativos se vuelve fructífero en un espacio como este, abierto a las propuestas. Y creo que estar aquí es un privilegio bastante grande, ¿no? Y quiero rápidamente presentar el proyecto que ha nacido de una investigación doctoral, pero solamente no es una tesis doctoral, sino es un modo de generar pensamiento alrededor de la relación danza-política, y de ahí tirar y jalar materia prima para una investigación en particular, pero para cualquiera que quiera tomar de ahí material o rascar o ampliar la investigación. Bueno, esto. Y en ese sentido quiero agradecer a la dirección de Jessica Jakes y Gerard Vilar, que son catedráticos profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, que han aportado, bueno, la asesoría y el apoyo para que este proyecto viera la luz hace tiempo. Y porque también Gerard Vilar lo ha acogido dentro de las actividades de un grupo de investigación que se llama Experiencia Estética e Investigación Artística, Aspectos Cognitivos del Arte Contemporáneo, y eso también hace que el proyecto tenga mucho intercambio y discusión en su centro. Bueno, también quiero reconocer ampliamente y especialmente el modo en el que Óscar Dací se ha implicado, sobre todo en este año, porque hemos podido hacer una especie de curaduría conjuntamente, y él ha propuesto creadores, voces, ideas que han perfilado o que han terminado de enfocar, digamos, como de precisar el perfil de este año, y creo que no lo podría haber hecho sola, y bueno, gracias a estas voces, en especial la de Óscar, que da formato. Y bueno, todo esto tiene que ver con la idea, más o menos con el concepto del proyecto, es lo que he estado mencionando, la universidad, los profesores, Óscar y la investigación, pero también es una parte muy importante el apoyo de las gestiones, ¿no?, logísticas y la apertura del espacio. Y quiero hacer una mención especial este año, que era posible que las jornadas no se llevaran a cabo, pero la caldera ha provisto los espacios y los medios para que salieran adelante, que no quedaran ahí suspendidas indefinidamente, y bueno, esto es invaluable. Muchas gracias por la complicidad y la confianza a Óscar y al equipo, todo el equipo de la caldera, siempre dispuesto, ¿no?, a Raquel, Lucía, Cristina, Carlas, todo. Muchas gracias. Lo digo ahora porque después terminamos las jornadas y nos vamos todos corriendo a casa y los estoy atrapando un momento en esto. Pero no quiero dejar de mencionar que la verdadera carne, la verdadera sustancia de las jornadas la han puesto pues los que hablarán, ¿no?, los que han trabajado de manera desinteresada, digamos, y muy generosa, y por eso quiero dar gracias a Luis Guerra y Sofía Asensio y Tomás Agaray, que como Sociedad Dr. Alonso, a Juan Evaristo Valsbosch, que está aquí, que también acompañándonos y que hablará en la segunda mesa con Ñam Ñam, que son Ariadna Rodríguez e Iñaki Álvarez, y gracias también a Sofía Mafgarani y a Andrea Soto Calderón, que estarán mañana en la mesa dedicada o que se centra en el pensamiento de Jacques Rancière y en la obra de Sofía. Y bueno, los menciono también porque ellos
giro final, el contenido fuerte, potente de las mesas. Yo solo voy invitándolos y comprometiéndolos un poco, pero muchas gracias. Y realmente no les damos nada a cambio, sin embargo, lo único que podemos, o de las pocas cosas que podemos ofrecer a cambio es una memoria final, una publicación, y eso me lleva al segundo punto de esta pequeña introducción, que es invitarles a descargarse, a consultar, a leer, a pedir la memoria de las jornadas del año pasado, que es una publicación que hicimos entre la Caldera y la universidad, y que pueden encontrar por lo menos 4 textos retrabajados, reeditados ex profeso la publicación, que fueron parte de las ponencias de varios investigadores, entre ellos Victoria Pérez Royo y Roberto Fratini. Y también pueden encontrar algunos vínculos de vídeos para que conozcan las ponencias de quienes participaron y que no tenemos un texto, digamos, con un formato editado. Y imágenes de los workshops. Y un poco el criterio editorial ha sido tratar de clasificar qué tipo de acercamiento se tuvo respecto a la relación danza-política, si desde una teoría que analiza la producción coreográfica o si desde una coreografía que se coloca en una posición política. Más o menos ese fue el criterio de la edición. Bueno, es como una especie de pequeño avance, de pequeño resultado de este proceso de investigación. Y para darle la palabra a la mesa, que ya me he tardado mucho, es que quiero explicar un poco que para esta mesa pusimos dos elementos en común para que los procesos de investigación, tanto de Sociedad de Alonso como de Luis Guerra, pudieran tener un diálogo, y los 2 puntos de aproximación ha sido la obra Y los huesos hablaron de Sociedad Dr. Alonso, y la investigación de muchos años de trabajo de Luis Guerra sobre filosofía, y en particular creo que predomina su acercamiento a la filosofía de Alain Badiou. Pero bueno, ya lo precisaremos en el diálogo y vamos presentándolos poco a poco. Yo no quiero leerles el currículum de cada uno, que también lo pueden ver en el programa, pero iremos comentando pues con elementos que aporten al diálogo, ¿no? Bueno, Disparo yo. A ver, el título de la invitación lleva por nombre el pensamiento como metáfora de la danza. Sé que particularmente esta primera idea nace de el pensamiento de Alain Badiou, que efectivamente en su gran obra le entrega un lugar bastante particular al trabajo artístico. Alain Badiou, por hacer un resumen muy rápido, configura 4 grandes procedimientos que configurarían verdades. Estos son la ciencia, la política, el amor y el arte. Por tanto, mi trabajo en particular se ha desarrollado alrededor de aquello que él denomina como la condición del arte. Sin embargo, esta condición del arte está determinada por la gran filosofía de Alain Badiou, que tiene una parte muy poderosa en ontología y otra parte en lógica. Nuevamente, para resumir, si hay un gesto en la filosofía de Alain Badiou importante para el contexto del pensamiento contemporáneo, es que, digámoslo así, salva a la filosofía del problema de la ontología. Después de escribir un enorme libro de más de 300 páginas, deshace el problema del ser, el gran problema de la pregunta ¿qué es el ser? Y se lo entrega directamente a las matemáticas.
Son las matemáticas en donde podríamos entender, en efecto, cuál sería la respuesta al ser. Y el ser sería el vacío, el símbolo del vacío. Entonces la gran pregunta es, ¿qué queda para la filosofía? Pues queda la vida, ¿no? Queda la existencia. Y a eso dedica su segundo libro, que es La lógica de los mundos. La lógica de los mundos básicamente se refiere a una pregunta que es ¿cómo aparecen las cosas? ¿Cómo existen? ¿Cómo percibimos? ¿Cómo entendemos aquello que se presenta frente a nosotros, que somos nosotros mismos también a veces? Básicamente su composición es una estructura de rejilla, que la podríamos entender como todos aquellos paradigmas o parámetros que constituyen el mundo que conocemos, ¿no? Básicamente aparecemos en el mundo, nacemos y ya está todo dispuesto, ¿no? El lenguaje, la geografía, el clima, los límites del mundo, etc. Y todo esto está traducido, arraigado en una epistemopolítica que configura nuestras propias culturas. Sin embargo, Alain Badiou propone de que, a pesar de aquella rigidez en la cual nosotros diariamente existimos, existe algo más, un excedente, un suplemento, una cosa que no estaba y que aparece a pesar de las condiciones en las cuales lógicamente entendemos todo. A aquello él lo denomina el acontecimiento. El acontecimiento, en el caso de Alain Badiou en particular, es algo que aparece y desaparece instantáneamente, pero quiebra el sentido lineal del mundo, o lo que comentábamos ahora en la comida, esto que Bauman comenta sobre la liquidez de la realidad, ¿no? Este fluvial concepto que tenemos actualmente sobre lo que todo acontece. El mejor ejemplo es lo que Zizek ha indicado constantemente. Pareciera que no podemos pensar otra manera de existir que no sea dentro del capitalismo. Por ejemplo, eso es un pensamiento fluido, ¿no? Hay una inevitabilidad ante la cual pareciera que no existiera ninguna otra posibilidad, otro mundo posible. Badiou está constantemente preguntándose por la posibilidad de la excedencia. Es más, yo he definido que su filosofía es una filosofía de la excepción, pero una excepción que no tiene valoración. Esto es un punto bien importante. Todos habrán escuchado alguna vez algún discurso de algún presidente norteamericano que lo primero que dicen es America is exceptional, ¿no? Es algo que está fuera de lo que es la normalidad. Pero eso considera una notación, una notificación de valor. Somos excepcionales porque todo lo demás es ordinario. En el caso de la noción de excepción en Badiou, la valoración no tiene ninguna consideración moral o ética, en el sentido en el cual esté dado el mundo hasta ese momento. Y el acontecimiento viene a quebrar la realidad. Sin embargo, muchas veces la realidad no ve el acontecimiento. Por tanto, el acontecimiento, y este es otro elemento importante que se discutirá, y no me alargaré mucho más en este súper resumen, el acontecimiento aparece, quiebra la realidad, pero es inexistente. Dado un determinado mundo ordenado y organizado, aparece una excepción total que no puede haber sido pensada en la anterioridad de ese mundo ya establecido. Aparece, desaparece, y probablemente, generalmente sus ejemplos son así, no tienen la intensidad para poder ser inscritos en el mundo dado. Por tanto, inexisten. Tienen una intensidad mínima, ínfima, frágil, evanescente. En el caso de la política, el perfecto ejemplo para Alain Badiou en los últimos años también ha sido los sin papeles, ¿no? Los inmigrantes. Existen, porque se les nombra desde los estados como inmigrantes, como no participantes, no nacionales, no pertenecientes al Estado, pero no existen en totalidad. No tienen todos los derechos, no tienen todas las capacidades, están dentro,
pero existen en una marginalidad periférica hacia el centro, por decirlo así. En el caso del amor, Alain Badiou es un hombre del siglo XX. Hay muchas críticas con respecto a esta idea que él tiene en general, pero básicamente es la idea de que cuando nos enamoramos, todo el mundo cambia frente a nosotros, ¿no? Y nos podemos enamorar de un otro, pero también nos podemos enamorar de una idea, nos podemos enamorar de una casa, nos podemos enamorar de algo, lo que sea. Y aquello, eso que es el efecto y afecto de nuestro amor, nos cambia completamente. Dejamos de ser lo que éramos. En el caso de las ciencias, Badiou tiene muchos ejemplos, desde la teoría de la relatividad, la teoría de conjuntos, etc. Podemos nombrar todo. En ciencia, la idea del acontecimiento está mucho más, digámoslo así, normalizada, ¿no? Se sabe que en algún momento habrá un cambio que podría regenerar completamente toda la estructura anterior. Pasamos desde un momento en que la Tierra era plana a la Tierra redonda. Pasamos de un movimiento circular de la Tierra alrededor del Sol a uno ovoidal, etc. Y finalmente, el arte. Y en este sentido, Badiou radicaliza su posición al establecer de que, primero que nada, arte no sería nada que cualquier institución define como tal, ¿no? El perfecto ejemplo para él es el arte Pompier del siglo XIX en Francia, y su constante negación, por ejemplo, de lo que será el movimiento impresionista. Esto es un ejemplo solamente, no estoy diciendo que allí encontremos las características que después se repetirán en todos los otros posibles acontecimientos artísticos. Pero efectivamente, en el enamoramiento que uno puede tener respecto del arte, uno puede llegar a pensar cómo alguien como Paul Cézanne pudo haber pintado esas horribles pinturas que hoy día consideramos con una valoración extraordinaria, enfrentándose y confrontando a toda la belleza establecida hasta ese instante. Es, por decirlo así, alguien que se empuja a sí mismo en su propia intensidad. Y este elemento va a ser muy importante para Badiou, porque la existencia de este sujeto que hoy día podemos llamar Paul Cézanne dentro de la filosofía de Badiou no sería tan importante. Es decir, el autor podría haber sido cualquier otro. Hoy día sabemos el nombre. Pero esta insistencia, esta intensidad, no solamente acontece en el deseo y en la decisión personal de Paul Cézanne de pintar como pintaba. Incluso sabemos que su primera exhibición de 50 pinturas, él no va a la exhibición porque se queda pintando en su casa. Tiene una valoración posterior que es provocada por los que vienen después, ¿no? Y aquí hay un elemento que es importante en la teoría de la inexistencia del acontecimiento en Alain Badiou, que es la resonancia de lo de después. Hay algo o alguien, un grupo, una multiplicidad, que se convierte en la superficie de inscripción que hace aparecer plenamente, podríamos decir, lo hace existir, aquello que era inexistente, en una temporalidad otra. No sé, me podéis interrumpir, porque si no sigo. Pero creo que he dicho más o menos, de manera muy general, algunos elementos que bueno, estuvimos discutiendo que habían planos de encuentro. Me preguntaba si en esta... para tratar de digerir un poco, ¿no? Si en esta que no importa quién es el autor, entonces hay algo que está urgiendo para aparecer, digamos, podríamos decirlo así, ¿no? Algo que está empujando para acontecer en lo existente. Y esto me lleva un poco a lo que hablábamos en la comida, que cuáles son las preguntas primeras, o las preguntas o los impulsos necesarios que llevan a la sociedad, doctor Alonso, para crear una herramienta de aparición, ¿no? De desenterrar
Si nos pueden contar un poco vinculando por ahí, quizá. Claro, cuando hablabas, que hablabas de aquello de que son movimientos que están, ¿no? Pero que no, y me imaginaba como que somos como, que en el fondo tú estás, solo tienes los palos estos, no sé cómo se llaman, los taoríes, ¿no? Que tu trabajo casi es de detector más que de hacedor, ¿no? En el caso del desenterrador hubo un poco esa necesidad de, no tanto de deshacer, porque hemos hablado durante la comida, ¿no? Que él explicaba que hubo un momento en su carrera como artista que dijo, es que ¿para qué quiero hacer algo? Es que no hay que hacer nada, ¿no? ¿Estoy hablando por ti? Sí. Y en el caso del desenterrador, la sensación era de necesidad de conocer qué hay dentro de las formas. Ahora hablo muy abstracto, yo me explico fatal, pero intentaré... pongo ejemplos muy tontos. El desenterrador se inició en el 2012, que fue un momento muy crítico, creo que de casi todo el mundo, de crisis, ¿no? Pero manifestada cada uno en sus carnes. Y a mí, porque en este caso como el primer impulso fue un poco mío, luego ya la herramienta la generamos entre mucha más gente, me bloqueaba muchísimo ver cómo las palabras, ¿no? Estaban vacías, como las palabras no te activaban, o sea, no había nada dentro que te pudiera dar una potencialidad de algo. Otro ejemplo eran cosas tan tontas como las formas, como alguien podía ir vestido de Bob Marley, pero no tenía nada que ver con Bob Marley, ¿no? O sea, el pensamiento interno dentro, o sea, la ética o la conformación de esa persona era estética, la forma y el contenido. La forma, hablando muy en plan Aristóteles, que informa, no me informaba. Y dándole vueltas a eso, la necesidad fue un poco la de hacer un agujero. Fue decir, bueno, es que igual, para volver a reencontrar las palabras, que Tomás decía, es que las palabras están tapadas, igual tenemos que excavar y ver dónde están, o sea, y de qué se llenan, ¿no? Entonces, un poco la cuestión de cómo empezar, muchas veces es, en nuestro caso, una inquietud, pero también un establecer un lugar desde donde mirar, ¿no? Si ese lugar es mental o si ese lugar está en los pies, porque vivimos en una zona de campo, vivimos lejos de la ciudad, ¿no? Y es en ese movimiento es donde, de alguna manera, iniciamos este proceso de creación. También porque, también lo hablábamos antes, que hoy en día casi que lo inexistente casi que preservas para que no exista del todo. O sea, casi que uno haría un agujero para visitarlo, pero hay un doble trabajo, que es que aparezca, pero que no aparezca del todo, ¿no? Entonces, yo creo que hay tanta información, la política ahora está como tan cargada de tantas connotaciones, que si eso inexistente pasa al mundo de lo existente, desaparece, se pierde. Y supongo que no se pierde, porque no se pierde, pero tendrás que volver a buscar otro rastro, es decir, ¿no? Sí. No, muy bien. Una No, para añadir al inicio del desenterrador, mientras lo explicabas, también una de las estrategias que hemos usado más de una vez, no solo en el desenterrador, lo decíamos en la comida, para que aparezca, o sea, para generar un desajuste
te tienes que desajustar tú, porque si no es un poco complicado. Y entonces en la excavación de palabras, el gesto, yo creo que desajustado es, vamos a hablar de esta palabra. Y entonces todos los que nos reuníamos entendíamos que nuestra acción debía ser definirla, y nosotros enseguida decíamos, pero no debemos definirla, porque el diccionario ya la define. Es decir, vamos a apartarnos de esa relación de sentido de la palabra y vamos a visitarla de otra manera que no sabíamos cuál era. ¿No? Entonces decíamos hacer lo que no sabes hacer, ponerte en un lugar incómodo, a veces ponerte en un lugar difícil. Y lo difícil en este caso yo entiendo que era invitar a la gente a hablar de una palabra, pero no a definirla, que sería el camino habitual para estar de acuerdo. Y decíamos, esto ya lo hace el diccionario, vamos a hacer otra cosa, que ha devenido pues excavar y luego ha sido un explicar. Es verdad que no hemos explicado qué es lo que hacemos, lo que es enterrador, o sea, lo hemos dado por hecho. Nos juntamos una serie de artistas para inventar una especie de dispositivo de excavación de palabras, ¿no? Estamos hablando de excavación, de hablar sobre una palabra, y la idea era como de llevarla, como le he explicado, desde la conceptualidad, que sería la máxima, ¿no? Que es como hablar de la palabra a la materialidad. Y nosotros eso le decíamos hacer un agujero, ¿no? Y que cada persona que hablaba del grupo, había como dos círculos, cada vez que habla, excava con una pala, ¿no? O sea, entonces, es un uso del lenguaje metafórico, pero realmente a la hora de trabajar, hay muchas normas, se produce, o sea, es una práctica. Es una práctica del lenguaje y del pensamiento. Igual podemos poner un pequeño... No se oye muy bien. A ver si puedo. La veracidad no entraría en mi interpretación, no lo interpretaría, diría exactamente lo que pasó. No habría una interpretación o manipulación del hecho. Estamos excavando la palabra veracidad. En el momento en que hay interpretación del hecho, hay una manipulación. Con buena o con mala razón. Pero, por otro lado, es muy difícil narrar un hecho sin interpretar. Es muy difícil narrar un hecho sin interpretarlo. Cuando tratamos de narrar, entra nuestra propia interpretación, que quizás ya no sea veraz. Muchas personas han narrado el siguiente hecho. Yo vi la figura del santo San X derramando lágrimas. ¿Y crees que es veraz? Esas personas han visto salir lágrimas de los ojos de figuras de santos. Se repite anualmente en ciertos pueblos de algunos países. Lágrimas salen por los ojos de figuras
de manera. Esas personas son veraces, narran los dos. Y sí, no. Una cosa es un relato veraz y otra cosa es una persona veraz. La persona puede hacer un relato veraz de cómo ha sido testigo de un hecho. Los santos velando, las lágrimas de los santos. El arte puede ser veraz. Así lo creen. Pero ellos, la persona puede... Va muy bien. Contamos a 10 segundos antes de hablar entre unos y otros. Muchas personas han narrado que han visto una persona ser cerrada y separada en dos partes. Diez segundos. La mayor parte de la gente ha visto una persona que cierra a otra por la mitad y separa sus partes. Todos los que estamos aquí probablemente lo hemos visto. Distingo entre preesterilización y veracidad. Distingo entre el que hace y el que recibe. Veracidad, puntos de vista, manipulación, no están en el mismo sujeto. Sujetos ven realidades, otros sujetos manipulan realidades. Hechos y realidades. Distingo hechos que estamos avisados que son convenciones de hechos que no. Hombres, santos llorando. Se podría seguir. No, a mí me hace mucha gracia que él hablaba antes de Paul Cézanne, ¿no? Que le daba este rollo de pintar de otra manera. Y esta chica, su insistencia, estaba ayudando muchísimo a generar esta otredad, este lugar otro, este accidente, que con esa actitud, solo porque ella insistía, más allá de la certeza o no de lo que decía, daba igual. Ella insistía y el grupo se iba a remodelar, iba cambiando, intentando acoplar, entender, ¿no? Porque hay muchas normas, una de ellas es que has de seguir al otro, no puedes decir yo, no puedes decir sí, pero entonces el ejercicio en sí te obliga a estar siempre un poco desplazado. Y ahí se percibía en la mirada de todos como casi de vértigo, ¿no? ¿De dónde estamos yendo? Y eso es un acontecimiento en sí, y es cierto que es inaprensible. Y después había otra cosa que, viéndolo una y otra vez, cuando se callan,
esto que decíamos antes de lo invisible, ¿no? O sea, esto que es quedar invisible en este trabajo de que se hace con palabras, cuando hay silencio, aparece y se reconoce. O sea, el grupo hay veces que reconoce perfectamente que ha sucedido algo cuando no hay nada que ver ni oír. Y es justamente ahí donde ¡pam! Hay un acontecimiento que no se puede nombrar. Hay algo del ejercicio que yo creo que es muy importante, que es que no hay nadie fuera. Todos son excavadores, o sea, los que están dentro del grupo, del círculo pequeño, son los que pueden hablar, pero hay una silla vacía que la gente del círculo por fuera puede entrar y puede participar, y en el momento que entra uno tiene que salir otro. Ese no haber un fuera creo que es lo que es casi la herramienta más importante. Por eso cuando lo hemos hecho con espectadores no ha funcionado, o sea, no ha servido. Y para nosotros, para encontrar ese contenido, ese algo que sí que realmente te cambiaba, necesitábamos que fuera un ejercicio. Por un lado es pura improvisación, pero por otro lado somos peones, porque en realidad yo que llevo la cámara, yo soy el capataz, que en otros países suena fatal, suena como el que va con el látigo, pero es como que yo soy la que cuido de que las normas se cumplan. Pero el resto, cada uno está haciendo solo su trabajo y nadie, de hecho cuando alguien mira de fuera, que hace esto que estamos haciendo ahora de conceptualizar, ya está fuera de la excavación. Entonces eso hace que la excavación vaya... Cuando alguien piensa, vamos mal, tal, o juzga eso que se está diciendo desde ese lugar, ya, bueno, de hecho todo el mundo se va arriba y volverá a bajar. Es muy frágil como mecanismo. Corríjanme si voy mal, pero me hace pensar que hay que compartir, por ejemplo, que la herramienta del desenterrador fue lo que llevó hacia la estructura de los huesos hablaron. Y me gustaría entrar ahí porque también me gusta mucho la imagen que ha relacionado Luis con la idea de los ecos y la figura de Hamlet. Quizá podemos retomar algo por ahí, porque claro, cuando insistes en una excavación, por un lado, inevitablemente encontrarás algo, pero también el impulso de escarbar ya tiene en sí una urgencia, una necesidad, y creo que podríamos unir estas dos cosas. Antes de recordar exactamente el punto, lo voy a relacionar, pero también me interesaba la idea de que, en efecto, el acto de una excavación es, en efecto, un acto ciego de buscar algo que no sabemos exactamente si está allí, ¿no? Tenemos distintos tipos de excavación, por supuesto, ¿no? Aquel que está buscando un tesoro, ¿no? Y sin mapa no necesariamente puede encontrarlo. Aquel que está buscando agua, por ejemplo. Pero también está, y lo voy a relacionar con aquello, la excavación que busca el reaparecimiento de personas forzadas a desaparecer. Ese aparecimiento, en el caso que conozco más, que es el caso chileno, acontece justamente en la reverberancia de posibles nociones en donde aquellos cuerpos habían sido abandonados. Esto es un elemento que creo interesante en relación con lo que decía la chica y lo que ella decía, por ejemplo, cuando dice lo de lo del mago, ¿no? Que hemos visto personas utilizando una sierra y cortando a otra. En efecto, sería el mejor ejemplo de la noción de Badiou con respecto de la lógica del mundo. Dentro de un espectáculo en el cual entendemos que está el mago y que realizará actos excepcionales, todos los elementos están condicionados para que nosotros pertenezcamos al aparecimiento de ese mundo que está ahí. Está ordenado para aquello. La excepción es justamente conocer que probablemente sea una ilusión,
¿no? La típica frase de que ningún mago cuenta el secreto de su actividad. En el caso de las excavaciones en búsqueda de cuerpos de desaparecidos, uno de los elementos más difíciles para las familias de los detenidos desaparecidos ha sido que en efecto necesitamos confiar en la palabra de los posibles torturadores, asesinos y aquellos que los hicieron desaparecer, ¿no? El lugar que puede hacer desaparecer la ilusión, que cuenta el secreto, está en estos otros cuerpos que han cometido, bueno, un crimen atroz. Diría que esa es la primera excavación, en un territorio completamente invisible para las familias de los detenidos desaparecidos. Es el territorio del enemigo, y es la conciencia de ese enemigo al cual se tiene que excavar en primera instancia para recabar todos los elementos de sentido que puedan, en su caso, ayudar a encontrar lo que queda de algún cuerpo. En la comida yo mencionaba lo de Hamlet en relación al fantasma del padre, ¿no? El aparecimiento del fantasma del padre frente a Hamlet, que le exige justicia por algo que él ya no puede hacer. Y comentaba también de que siempre me ha parecido, bueno, no a mí, a mucha gente, interesante que la respuesta de Hamlet no es directamente confrontar a su tío, al actual rey, sino lo que hace es construir un aparato estético, como es una obra de teatro, en la cual, comentaba yo, era el único espectador veraz, era su tío, porque era el único que reconocía en la obra algo que era un documental, no era una obra, no era una ficción, no paralelizaba el mundo con una otredad, lo atraía al contexto más pleno. Sin embargo, la mayoría, a excepción de la madre de Hamlet también se da cuenta, es cierto, es cierto. Estaba viendo lo que había ocurrido, ¿no? Esto me hace pensar también en el sentido de que el trabajo, particularmente en relación a los huesos, tiene algo de documentalidad. Hay una atracción, ¿no? de lo real que quiere aparecer, ¿no? Hay como una especie de intensidad que se presenta a pesar del aparataje mismo estético con el cual se pueda trabajar. Y bueno, era este contexto de que en esta radicalización de la idea de que el arte inexistiría, porque ocurriría de manera inusitada en lugares que no conocemos, y que a veces, quizás nos enfrentamos y encontramos el lugar donde lo vemos, lo que ordena la posibilidad de aparecimiento de aquello es una consecución de resonancias que ocurre entre lo que aparece y aquel que aparece frente al aparecimiento. Y a eso, bueno, comentaba yo que le he dado un poco el nombre de paisajes de ecoicidad, cuando hay una secuencia de resonancias o reverberancias que constituyen un paisaje del cual no tenemos capacidad de visibilización objetiva, ¿no? Siempre lo he comentado, durante la dictadura militar en Chile, particularmente una serie de canciones, poemas, formas artísticas fueron suprimidas públicamente, cosa que ocurre en todos los sistemas totalitarios, por lo demás. Y mi familia, obviamente una familia de izquierda, me cantaba de noche esas canciones para dormir, ¿no? Era el único lugar donde se podía sedimentar. No era como una metodología de ideologizarme, ¿no? También. Pero había un tejido, una sedimentación que excedía una mera propaganda. Esto es mi punto. Había una politización que ocurría en un contexto diferente, que era el contexto de una politización de los afectos, que creo que en cierta manera toda obra, cuando sucede, porque no todas son, arte, en el sentido de Badiou,
producen este contexto de reverberancia. Es curioso, porque lo hemos comentado a veces, cuando decías que era una obra que tenía algo de documental. Nosotros luchábamos mucho contra esto y me hacía pensar que igual el que está provocando el hueco tiene que luchar contra eso, es decir, ir contra las formas típicas de hacer teatro documental para que suceda esto, que los afectos se muevan, ¿no? Porque una cosa es la información que mueve aquí y te hace entender un contexto y un momento político y social que siempre es complejo y se puede mirar de muchos puntos, y otra cosa es lo afectivo, que es mucho más complejo, y que entonces la excavación, por ejemplo, generaba una textualidad muy poética que sí estaba hablando, pero ya no entre líneas, sino detrás, esa reverberación estaba como muy detrás por el gesto mismo de excavar. Palabras, eso excavaba y el espectador es el que construía la relación y le afectaba. Bueno, sí, y alguna vez de las veces que la hemos hecho en Madrid, recuerdo que después tuvimos una charla postfunción con espectadores y nos comentaron que justamente el hecho de que hubiera una cierta, no frialdad, pero como estábamos como cerrados hacia adentro y una cierta frialdad permitía que el público de alguna manera pudiera encontrar, es que no era ni emocionarse, sino encontrar esa herramienta para luchar con ello, ¿no? Porque si le hubiéramos, y eso era una cosa complicada, si le hubiéramos presentado algo ya con el sentimiento que eso tiene, ¿no? Con el dolor, seguramente el público hubiera reaccionado de otra manera, o se hubiera relajado. Y no había una relajación. Y otra de las cosas que me sorprenden por esto del eco, por un lado, que el arqueólogo con el que hemos trabajado, con René Pacheco, él explicaba que, por un lado, la tierra, o sea, para ver dónde hay un desaparecido, si te vas a lo alto de una colina, la puedes leer, o sea, porque en el momento que ha habido una excavación y un enterramiento, hay un pequeño cambio. Y por otro lado, cuando estás excavando, en el momento que estás cerca, que no todavía tocando, pero cerca, el sonido de la pala cambia, porque la tierra... Bueno, él lo dice así, es que parece que te está llamando, hay algo extraño en eso, pero realmente todo el mundo sabe que están a punto de encontrarlo. Y en el espectáculo, el momento más profundo, que es cuando aparecen los huesos y Nilo Gallego los toca con dos palos o con dos huesos pequeñitos, con dos costillas. Este espectador dijo, a mí me ha impresionado mucho porque en las excavaciones que yo he estado, ese sonido, el sonido es ese, sonido de hueso, o sea, no hay casi ni siquiera llanto, es que es viento y hueso, ¿no? O sea, que hay algo del eco, decíamos en la comida que el hueso es el eco por excelencia. Bueno, y luego has dicho una cosa que también me ha... que es que estos problemas tan invisibilizados parece que llamen, ¿no? Si estás así un poco... si pasas cerca y pones la oreja, te llaman, porque nosotros cuando estábamos en el proceso de excavar palabras, jamás de los jamases habíamos pensado conceptualmente esto nos llevará a hablar de la guerra civil y de los desaparecidos, jamás. Bueno, fue José Antonio Sánchez que nos lo encontramos, estábamos haciendo ya estas prácticas, que dijo, oye, y si tanto excavar encontráis que... porque hay muchas cosas enterradas, fue como un... Sí, en el fondo, claro, y siguiendo, tú veías que ese fantasma estaba pidiendo salir, porque realmente la excavación es de autoridad el que la hace y es colectiva y realmente eso iba saliendo, ¿no? Y entonces solo hicimos que escuchar, que pienso que hay proyectos o trabajos que nacen de la voluntad de hacer, ¿no? De ese enamorarse, ¿no? Que es súper bonito, y hay otros que trabajan en lo echado a perder. O sea, y yo creo que el punto de partida era sobre lo echado a perder, qué hacer con lo echado a perder. Y ahí yo creo que fue, por eso necesitábamos como herramientas más que formas futuras, sino era cómo cogemos esto.
Entonces, para nosotros lo más importante como creadores ha sido esa herramienta, que es una herramienta que ahora se usa en diferentes ámbitos, tanto en la biblioteca de La Laguna como en las prisiones en Cataluña se está usando, o se sigue haciendo. Y después nos dimos cuenta que la propia práctica generaba un texto, una textualidad. Y ahí fue donde pensamos, bueno, quizá podemos usarla como dramaturgia o como técnica para hacer el trabajo que fue Los huesos hablar. No sé si estamos centrándonos en nosotros, ¿no? Igual. ¿Sí? Pues vale, la de la vergüenza igual. Es el primer vídeo, ¿no? La vergüenza es una verdad, la vergüenza es una verdad. La vergüenza es una verdad dolorosa. Dolorosa para quien la esconde. La vergüenza se esconde. La verdad se esconde. La vergüenza es una verdad desvelada contra la voluntad de quien la esconde. ¿Puedes repetir eso más lentamente? La vergüenza es una verdad desvelada contra la voluntad de quien la esconde. La vergüenza es una verdad desvelada contra la voluntad de quien la esconde. Quien la esconde es uno y quien la busca el colectivo entero. El colectivo busca desvelar la verdad de uno, porque la verdad de todos es por todos sabida, aun estando velada. A la vergüenza nunca le da el sol, por eso tiene colores apagados. ¿De qué color es la vergüenza? Es del color de un hilillo que lucha que quiere salir de la garganta, pero no puede. La vergüenza tiende a ir para adentro. Es vergüenza cuando está afuera. Cuando está dentro es otra cosa. Es una larva, la vergüenza. Si buscas, la encuentras. Si la encuentras, es. Si no la encuentras, ¿qué es? Si la encuentras, la tapas otra vez. Tapas la verdad para convertirla en vergüenza. Eso ya lo hemos dicho al principio. Vamos a intentar profundizar en una sola dirección, hacia abajo, paso a paso. Profundizar. Vale, ¿puedes repetir lo último? Si la encuentras, la tapas otra vez. Hay gente mala, buscadores profesionales de la vergüenza, que la buscan y cuando la encuentran, la señalan y la amplifican para hacer sentir dolor. Y hay gente, buenas personas, que la buscan, la encuentran y la intentan transformar en algo sanador. El momento crítico es
Cuando se encuentra la vergüenza, ¿qué se hace con ella? Cuando se encuentra la vergüenza, ¿qué se hace con ella? Bueno, lo comentábamos. En este sentido, adviene la brutalidad de las decisiones macropolíticas. En Chile actualmente hay un museo de la memoria, respecto del cual estoy de acuerdo con la política que supone tener este aparataje estético-cultural. Sin embargo, comentaba también que la descontextualización que sufren los objetos al convertirse en hechos museales a veces vuelve a esconder, ¿no?, la vergüenza, ¿no?, ante el objeto que se vuelve una referencia escultórica, una referencia volumétrica, una fotografía que, a pesar del contexto, porque el contexto está siempre allí siendo recordado, no deja de ser un poco como el closet, ¿no? Vuelvo a poner ahí al cuerpo. Lo puedo volver a visitar, pero sin embargo no está necesariamente inscrito en la cotidianeidad, en los elementos como más nuevamente afectivos de la ocurrencia diaria, de lo que debiese ser una memoria constante, ¿no? Ahora, Blanchot decía que la memoria no puede existir sin olvido, ¿no? La única metodología de la memoria es, en parte, su constante olvido. Y por esto, el gesto o la mecánica es la rememorización. Y el problema son las transformaciones de los aparatajes para poder reconstituir estas memorias. Particularmente en el altiplano, bueno, durante el periodo de los incas, existieron unas pequeñas anudaciones de hilos que se llaman los quipus. Los quipus guardan una variedad inmensa de información, por lo que sabemos hoy día a través de antropólogos y etnólogos y muchos científicos trabajando alrededor de este enigma. Uno de los elementos centrales era de que la manera de contar que tenían en el altiplano configuraba inmediatamente más que la realidad contable de lo que veíamos. Por tanto, cada vez que contaban, estaban contando también mundos espirituales, podría yo decir, con un lenguaje absolutamente occidentalizado, que excedían completamente la numeración con la que, bueno, los europeos llegaron a Latinoamérica. Y es efectivo que hubo quemas de quipus, porque ante el hecho de la reclamación de las tierras para un rey inexistente, para los aborígenes e indígenas latinoamericanos, ellos presentaban los quipus, que debiesen ser legibles para cualquiera. Y no lo eran, porque además los quipus se cantaban, ¿no? Bueno, que la problemática del aparataje, ¿no?, del aparato estético, por lo demás siempre, que conlleva la potencialidad de configurar una rememorización en algún cuerpo que pueda acontecer frente a ella, es una problemática constante. Y si la musealidad es la única respuesta, pues hay un problema. Me queda un poco clavada cuando has dicho antes que Badiou, para Badiou el arte no es nada que cualquier institución indique como tal. Sí. Bueno, sí, es un problema para el arte en sí. Todos sabemos, en particular en el contexto de las artes visuales o antiguamente las artes plásticas, la definición entre modernidades, posmodernidades, vanguardias, etc., no está configurada desde la interioridad del arte. O sea, este es un director, que es el director del MoMA, Robert Barr, que se le ocurre configurar esta secuencia de temporalidad, una temporalidad lineal, que por lo demás conlleva ideológicamente la idea de extraer el contexto artístico europeo hacia. Contexto artístico europeo que para mí no deja de ser folclore. Van Gogh es folclore.
no es un algo más, es una secuencialidad. Entonces, claro, todo el movimiento de performance en los 60, y está el texto de Peggy Phelan como el central, en donde ella establece hacer una performance y que quede fotografiada, bueno, estamos hablando de los 60, es venderse al capitalismo, porque es dejarse inscrito, y la performance tiene que ir en contra de esa posibilidad de la adquisición, ¿no?, de esa materialidad capitalizada. Todos sabemos en el contexto en el que nos estamos moviendo, y hablábamos un poco de que, y ahora lo pondré así, puede que hayan aparatos estéticos que permitan una especie de renunciamiento, una especie de esquivación, ¿no? Y aquí voy a meter un poco mi actual investigación, que tiene que ver con un pedagogo francés que se llama Fernand Deligny, que produce un aparato estético que él le llama la tentativa. Y la tentativa es simplemente, él le llamaba mi esquife, mi pequeña balsa, ¿no? ¿Por qué una balsa? Porque la balsa era la metáfora del proyecto de Deligny. Porque él pensaba que la balsa deja pasar el agua, ¿no? Es una construcción, una superficie que se permea con respecto de donde se inscribe. Deja pasar algo, puede esquivar los obstáculos. No los confronta directamente, pasa por el costado, genera nuevos caminos, hace nuevas trazas, se desvincula de alguna manera. Y no quería dejar de mencionar en relación con esto, y además lo de la idea de cómo le fantasmea, ¿no?, a este trabajo la documentalidad, de alguna manera. Esta película The Act of Killing, no diré el nombre del director ahora porque no me la he aprendido de memoria. Pero hay un momento central en esta película que es sobre los crímenes. Si alguien recuerda el país, estoy muy mal con la memoria de Camboya. Camboya, ¿no? Los crímenes ocurridos ahí no suceden necesariamente por una policía secreta, sino que por una mafia contratada, gángsters, contratados por el Estado. Lo interesante es que el director llega a trabajar con estos gángsters, que no solo hablan sobre lo que han hecho, sino que les pide volver a actuar lo que hicieron y revisitar los sitios. Pero luego ocurre el acontecimiento dentro de esta película. Los gángsters le dan cuenta al director de la película que la mayoría de sus acciones estaban basadas en la propia autorrepresentación que ellos tenían a partir de los films de gángsters norteamericanos. Y entonces, una película semidocumental se transforma en una ficción final donde los propios torturadores están disfrazados de gángsters. Y bueno, llegamos hasta, no voy a contar el final de la película, pero hay una escena espectacular donde esto trasciende una espiritualidad visual. Pero son ellos, los torturadores en este país se han convertido en celebridades. No ha ocurrido en ningún sentido una recuperación histórica. Y él tiene una segunda película donde apela a las familias de aquellos que fueron torturados y matados por estos torturadores. Pero quiero decir, es interesante pensar cómo, si a esto le fantasmea la documentalidad, porque la realidad puja, ¿no?, a través de lo que está proponiendo, en el otro contexto, cuando la realidad ocurre, cuánto se ficcionaliza, ¿no?, para poder ocurrir. Porque es probable, y esto también muy datado en estudios sobre la mentalidad del torturador, es en efecto que no puede acceder a lo que está haciendo sino a través de crear un universo paralelo, ¿no? Hace muy poco veía nuevamente un documental sobre Hannah Arendt y hay una pequeña escena sobre el tribunal de Nuremberg donde se le pregunta directamente a un general nazi cómo se les ocurrió utilizar las cámaras de gas. Y la respuesta es, bueno, arandetiana, ¿no?, la banalidad del mal. La respuesta es para evitar el estrés que significaría haber fusilado a todos. O sea, ellos estaban preocupados del estrés del trabajo que tenían que hacer los soldados. O sea, esta capacidad, esta potencialidad que tiene el Estado, ¿no?,
de autoficcionalizarse para poder resistirnos frente a cuando los cuerpos solamente se juntan a excavar palabras y aparece la realidad como una necesidad que está constantemente desaparecida. Bueno, que me parece, a ver si puedo articularlo bien, pero hablábamos hace un momento de cómo se podría pronunciar esto en el contexto de la coreografía, ¿no? Y yo pensaría en que esta otra ficcionalización que vemos en Y los huesos hablaron, que se puede mirar completa en YouTube, ¿no? Que cuando hay una cancelación de un tema que no se habla, que políticamente no es correcto pronunciar con todas sus palabras, y la ficcionalización del teatro, la danza, trae frente al espectador, frente al propio performer, otro tipo de materialidad que no tendría que ver con la como una materialidad escultórica clásica, sino una especie de pronunciación o visibilización que se crea, que se performa en el momento de la acción. Quiero decir que en la insistencia de la acción performativa va apareciendo una realidad que estaba oculta, ¿no? Nos hablaba Luis de lo inexistente, y cuando esto deviene en acontecimiento, la evidencia de que algo está en la realidad, que aparece como existente en la realidad, que no hay manera de evitarla. Y hay una situación que no podemos negar porque se aparece frente a nosotros, se impone, digamos, ¿no? En ese sentido, la coreografía vendría a significar una visibilización de un enunciado que tiene un sentido específico en su momento performativo. No sé si... Pero no sería como lo que pasa en el jazz, ¿no? Al jazz básicamente en parte era esto, ¿no? Como un acontecer, configurar una coreografía que podía ser una secuencia repetitiva, pero que después alteraba nuevamente el discurso que se constituía en el lugar, ¿no? Y bueno, toda la dificultad, ¿no? que se comenta de todas las posibles variaciones de jazz que no sabemos si fueron originalmente así, porque dependíamos de la memoria y el reencuentro de los individuos que habían estado en el lugar para reconstituir si es que se pudiese. Y esto de la reconstitución, ¿no? La reconstitución es una metodología de criminología fundamental, ¿no? Llevar a aquel que tiene el sentido del testigo para volver a recrear, ¿no? la configuración perdida. A mí también me interesaba lo que ustedes comentaron y no me gustaría que se perdiera sobre lo de la coreografía, sobre el coro, ¿no? Había un elemento ahí central que si lo podéis explicar. Bueno, la cuestión es que la práctica es en comunidad. Es un grupo que practica y por tanto, pero es un grupo que hace un discurso que luego puede ser recibido como el de un autor singular. Entonces yo creo que en el gesto este de invitar a un grupo a trabajar junto a partir del lenguaje, pero sobre una pregunta muy concreta y con unas reglas que les hace trabajar juntos, se genera una única voz, especie de, ¿no? de discurso, coro, nosotros llamamos coro gráfico, es decir, que había un coro a la griega que estaba dejando una grafía, un discurso, que no es de nadie y es de todos, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado otra cosa, bueno, dos cosas. Una, cuando has dicho lo de la desmemoria, viendo los huesos, hay dos o tres normas de la práctica que remiten un poco al Alzheimer. Es decir, puedes repetir. Eso abre una grieta muy extraña en el discurso, porque normalmente el discurso cuando se da está construido y por tanto no tiene dudas interiores. Y aquí están explícitas. Puedes ir más despacio, o sea, como no te he entendido, ¿no? Que de hecho es por lo que salió la regla. Y luego otra cosa que me ha resonado de lo que decías de la balsa, hay un vídeo sobre otra práctica que hicimos, la del Hamlet, que igual está bien
Vale, igual. Por generar un aparataje otra vez que permita una mezcla que es totalmente imposible conceptualmente. Si la imaginas no la harías, solo es cuestión de ponerla en práctica y ver cómo las realidades se mezclan y generan un eco de algo ya conocido. Bueno, ninguno de los que habla puede hablar sin demostrar de que conoce las palabras, ¿no? En este caso. Claro, todos son animales del lenguaje. Claro. ¿No? Esto es una cosa que a nosotros nos fue mucha inspiración, fue García Calvo, ¿no? Agustín García Calvo, que dice que el hombre es el único animal que nace con la capacidad para el lenguaje y que te la dan gratis, o sea que la escritura ya vale, ya aparte del papel ya necesitas una escuela, tal, pero la capacidad del lenguaje transmitida a través de maternamente, ¿no? Es gratuita y entonces por lo tanto es de todos y no es de nadie. Entonces él decía que era realmente un arma política y eso fue para nosotros como una inspiración muy grande para decir, vale, pues si nosotros queremos excavar no vamos a excavar solos, o sea, necesitamos a los otros. Y las herramientas nacieron del practicar, no fueron previas. Y fue muy fácil porque fueron útiles, era como, decíamos, bueno, cualquier frase que sea relativa, ¿no? Pues sí, pero, esto es cultural, cosas que estamos muy acostumbrados a decir, no nos sirven. ¿Por qué? Pues porque no profundizamos, porque es como tiro tierra y el otro tira tierra para otro lado, hago 2 agujeros, no. Entonces era muy fácil y evitábamos muchas discusiones, Luego entrabas en una especie de amnesia de aquello que decías y como grabamos, estamos haciendo un diccionario excavador con todos los audios, cuando los vuelves a escuchar es bastante sorprendente, o sea, realmente yo no creía mucho en la capacidad colectiva de creer, pero realmente creo que sí, que la tenemos, o sea, que hay un común. Es verdad, yo personalmente soy muy escéptica, pero es muy sorprendente. Hay un común en el pensamiento y hay un común en esta cosa de la repetición que no deja de ser el ritmo, ¿no? El ritmo en cualquier sentido, en las olas del mar, en el tiempo, en nuestra vida. Y eso era como una búsqueda, por un lado, del sentido, de la semántica, pero también había una búsqueda poética debajo de eso. Y realmente nos dábamos cuenta que cuanto más abajo las palabras se convertían en imágenes. Sí, después Se convertían en huesos. Y después hay una cosa que al principio, como, o sea, que los primeros gestos estos para generar esta herramienta, y tú decías antes que Badiou decía que el acontecimiento es de muy baja intensidad, muy mínimo, muy frágil, famosa frase, famosa palabra, la fragilidad. Y realmente cuando empezamos este trabajo se reunieron 5 personas en un teatro, solos, y ella dijo, pues la palabra está, y yo y otro compañero estábamos mirando de lejos. Y a mí me pareció ver a los cristianos en las catacumbas, fuera de la realidad, de la gran realidad, haciendo algo muy extraño. Y pensé, esta fragilidad mola. Y entonces, luego el trabajo también es no olvidar ese primer gesto. Es esto, sí. No añadir, no volver a hacer eso tan sencillo, ¿no? Para no perder el acontecimiento. Sí. Una de las cosas que no mencionamos es que hubo un intercambio de materiales entre los 4, y aquí venimos a poner un poco las cosas en común y abrirlo a preguntas, así que vaya, que sientan la libertad de preguntar. Quizá van saliendo cosas que nos hemos dejado en los mails o en el tintero. No, una pregunta. Nuestro próximo proyecto se llama Contra Can. Contra Can. Así todo junto, pero es Contra Can. Y entonces, bueno, es parte de una idea muy sencilla de
de ir en contra de sus ideas a priorísticas, y estamos trabajando con el espacio y con el tiempo. Y la base de eso es un gesto muy sencillo, que es ir con una cuerda. Ahora estamos trabajando en el campo, pero igual luego será en un teatro, delimitar un espacio, entrar dentro y trabajar con lo que hay ahí dentro, ¿no? Como un poco... como queriendo decir, no, lo primero no es el espacio, sino son las cosas, ¿no? De alguna manera. Pero cuando has hablado de Badiou y decías aquello de que él solucionó lo del ser, no dijo, además, o sea, me doy cuenta de que el pensamiento occidental necesita solucionar algo para luego meterse en otra cosa, que es como una lucha que para mí es muy política, artísticamente, decir, no, me meto en esto y ya está. Pero es como que tenemos algo de culpa o tal, que decimos, no, voy a solucionar esto y ya me queda el vivir, ¿no? Entonces no sé, ¿qué piensas? Porque yo quizá lo digo porque nosotros hemos necesitado decir contra Kant para hacer un proyecto contra, cuando podrías, en el fondo sería más político si no hubiera ese contra, ¿no? Si no hubiera esa, que es muy occidental, estoy contra este y entonces hago mi historia. Bueno, Badiou no lo presenta como una solución, lo presenta como sacar una pesantez, ¿no?, que ha estado sobre el pensamiento, y se mete en otro problema enorme, ¿no?, que es la existencia. Cierto elemento de lo que comentabas me hace volver sobre algunos gestos, ¿no?, performáticos de algunos artistas, en particular uno que a mí me ha interesado por muchos años, que es Jiří Banda, es un artista checo. La parte, digámoslo así, más importante, más conocida de su obra, que ha sido descubierta muchísimos años después, acontece en el año 65, 66, 67, en Praga, cuando se está produciendo, cuando se había producido ya la primavera de Praga, ¿no?, y que había sido aplastada completamente por los tanques rusos. Hay una serie de gestos que Jiří Banda hace durante ese periodo de tiempo. En esa época, en particular en la Europa del Este, galerías como las conocemos hoy básicamente no había. Y si había, era, bueno, una repetición de resonancias de un impresionismo ya pasado de moda. Por tanto, la mayoría de estos artistas estaban recibiendo de alguna manera la posibilidad del happening o del performance como una posibilidad de hacer más allá de las condiciones institucionales que existían en el momento. Por lo demás, tampoco podían abiertamente ir contra el sistema porque desaparecían. Jiří Banda hace aproximadamente 3 acciones que a mí me interesan mucho, que tienen que ver con esto. Sale a la calle, que por lo demás es algo que también ustedes han hecho. Y una de sus acciones es ir a la plaza principal de Praga. El día anterior había telefoneado a una serie de amigos para configurarlos a todos en el mismo lugar. Con alguien había hablado para que alguien hiciera una fotografía. Y lo único que tenemos son 2 fotografías del momento en que está este grupo de personas, con Jiří Banda entrando, y luego la imagen, la segunda fotografía, Jiří Banda corriendo fuera. Es decir, los reunió, se juntaron, con el peligro que significaba hacer reuniones públicas en ese momento. Y lo que hace es abandonarlos en el mismo momento y sale a la fuga. Eso es todo lo que tenemos. La otra acción es una en la cual se planta, digámoslo así, en lo que sería la Rambla de Praga, con los brazos abiertos. Y lo único que hace es esperar la posibilidad de que le rocen los paseantes, que en general lo esquivan. Tenemos solamente, de nuevo, 2 fotografías con este tipo con las manos abiertas. Y la tercera, muy simple, es una sola fotografía que él está subiendo, en esa época, toda una novedad, la escalera mecánica del metro. Y él se da vuelta hacia las personas que van subiendo. Cosa que, bueno, nadie hace en general, ¿no? Esto de darse vuelta y visualizar a los que van subiendo.
Estos gestos que después él ha continuado trabajando, ¿no? Hay uno que a mí me gusta mucho que hizo en Berlín hace, yo creo que unos 5 o 6 años. Estábamos todos invitados a la inauguración en una gran galería, ¿no? Y nadie encontraba a Jericho Banda. No había nada en la galería. Y en realidad estaba todo el tiempo escondiéndose. Era una gran galería. Estaba escondiéndose. Y cuando podía, cuando se daba cuenta que el público estaba en medio de este bautismo, como digo yo, que son las inauguraciones o matrimonios, con vino, etc., se acercaba sigilosamente y les ingresaba en los bolsillos dulces. Y eso fue todo, ¿no? Alguna gente seguramente descubrió el otro día que tenía un caramelo, ¿no? en el bolsillo, y eso era toda la obra. Cobanda siempre está ejerciendo estos gestos muy frágiles, que generalmente necesitan una resonancia posterior bastante amplia, porque en el contexto nadie visualiza nada, e incluso nadie experiencia nada. O sea, llega a un nivel de invisibilidad, de inexistencia en el propio acto mismo. Lo contrario sería esta gran acción de Marina Abramovich en el MoMA, ¿no? The artist is present. Mírenme todos, todos vengan a mirarme y hagan fila, ¿no? Recuerdo una discusión con un filósofo aquí en Barcelona que lo presentó como un acto precario. Pero si uno analiza el trabajo, el traje estaba diseñado. Marina Abramovich trabajó muchos años en la ópera, hay que decirlo. Ese fue su gran manera de tener dinero, era su curro, digámoslo así. Por tanto, viene de la opereta. Si uno visualiza en fotografías lo que fue The Artist is Present, hay un encuadramiento que lo único que hace es sobrevisualizar a este artista, ¿no? Y la ficcionaliza, por lo demás. Lo que a mí me interesaba mucho de lo que fui revisando del trabajo de ustedes es, bueno, son dos palabras muy utilizadas y yo utilizaré una tercera que creo que viene a rejuvenecer las otras, ¿no? La fragilidad, la precariedad, pero la desposesión también. Este gesto particular del trabajo a través de ir desde un centro a una periferia, y que por tanto a través de los videos lo que vamos sedimentando es la transformación que ocurre en los cuerpos propios y en la manera en que los cuerpos dan cuenta de aquello que ustedes me entregan, que además es el texto de Hamlet y el fantasma, ¿no? Y cómo este escrito, ¿no?, vuelve a aparecer en esta otra contextualidad, ¿no?, que no necesariamente significa que resitúe el texto de Shakespeare, no ese es el punto. Pero es un gesto tan mínimo, que no busca reivindicar esta noción del gesto del arte. Creo yo que ya sería contra Kant. Tenemos un gran problema, es que es el público, o sea, el público es el que centraliza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta acción que él habla, que se hacía en la calle, no había... una vez más, no había un espectador, solo había una cámara lejana que es la que toma... A mí me parece ese gesto fundamental en todo el trabajo que hacéis, o sea, descartar al espectador. Sí, pero cuando estás en un escenario, por ejemplo, es un trabajo realmente, es un trabajo porque es el que te centra, o sea, tú estás ahí y... Pero quería tratar de responder la pregunta. Desde mi perspectiva, básicamente el problema de Kant es que es una filosofía de la legislación, es una filosofía del Estado. Todo aquello que resistiera en la no estaticidad configuraría un contra Kant, ¿no? Y creo que estos gestos, esta metodología, ¿no?, esta desujeción, no hay sujeto espectador, ¿no? Y creo, y no sé si Evaristo estará de acuerdo, después lo comentará seguro, es la pregunta por la experiencia, porque en definitiva en cada acto que ustedes hacen hay una experiencia que sucede, que es la que no existe muchas veces, ¿no? Cuando vemos televisión, cuando vemos algo en cine, no estamos necesariamente experienciando, estamos mediados constantemente, ¿no? Y
Walter Benjamin tiene esta frase, ¿no? Después de la Primera Guerra, los soldados volvieron en silencio. No podían dar cuenta de esa experiencia. Se acabó la experiencia porque la aceleración de la experiencia producida por las máquinas de guerra cortó la posibilidad de contar lo que ocurría. Como en la antigüedad, que el soldado volvía y traía, ¿no?, la historia de lo que había visto, qué sé yo, en Persia o donde fuese. Y nosotros vivimos un silenciamiento de la experiencia, un adelgazamiento de la capacidad de la experiencia. Puedo decir que en el contexto de la educación viva, que justamente cómo hacer aparecer la experiencia en niñas y niños que están constantemente drogados por una inexperiencia de lo que acontece. Están alterados por el contexto en el que se vive. ¿Cómo tocar, ¿no?, la experiencia? Y creo que estos trabajos lo... Sí, en el contexto de las prisiones, los educadores usan mucho la palabra participar, que es totalmente lo contrario de tener una experiencia, o sea que hay un voluntarismo de participar de algo. Yo creo que ahí nos hemos confundido también, ¿no? Creo que también a veces como en el trabajo tienes como que ir, o sea, que te vas encontrando con tus mismos, las trampas que te has puesto, ¿no? Y es un poco es el camino. ¿Alguno quisiera comentar una duda? ¿Alguna? Bueno, pues yo voy a decir algo, romper el hielo. Aquí Bueno. adelante. Hola, gracias. Bueno, habéis dicho en varios momentos todos la palabra insistencia, con insistencia. Entonces quería preguntar, creo que has sido tú que has dicho, ¿no?, que la insistencia es como algo que necesitamos para que el acontecimiento aparezca. Volviendo o ligando con lo coreográfico, ¿qué papel para vosotros tiene hoy en día la insistencia en lo coreográfico? Buena pregunta. Para mí, yo insisto, aunque me cuesta un montón lo coreográfico, pero vuelvo. No sé, antes he pensado en un momento cuando estabas hablando de lo coreográfico, que es cuando se insiste en lo coreográfico. No me refiero a una partitura escrita, pero cuando se insiste en el cuerpo moviéndose, ya sea uno solo, ya sea con otros. Es curioso, pero para mí es como si aparecen las personas. Sería lo contrario quizá, ¿no? Podría aparecer el cuerpo, por eso para mí aparecen las personas. Y no siempre. Cuando aparecen, para mí es todo un acontecer. Muchas veces no, muchas veces se convierten en cuerpos o me convierto en cuerpo o yo qué sé en qué, ¿no? Pero cuando aparece, ¿ves? Porque otra cosa, ¿no?, que también ocurre, ¿no?, en esto del trabajo luchado a perder, ¿no?, pues qué pasa con el cuerpo, cómo va cambiando con los ideales, ¿no? Yo creo que hay una micropolítica del bailarín, ¿no?, o del coreógrafo, de qué pasa con... Y yo creo que la insistencia ahí es buena, no dejarse, no deprimirse, ¿no? Decir, vale, ¿qué pasa con la rodilla cuando no funciona? Se mueve diferente, ¿cómo bailo sin rodilla? Vale, vamos a ver. Y ahí aparezco yo, ¿no? En mi devenir que estoy. Entonces, la insistencia es muy importante. Yo, por ejemplo, con la danza soy un poco... soy un poco guadiana, pero internamente eso está trabajando todo el tiempo. A pesar de que muchas veces no bailo, o sea, bueno, es la típica pregunta tonta, si no bailas, ¿sigues bailando? O sea, ¿sigues
siendo una persona que baila. Claro, pues creo que sí, esa insistencia sigue, ¿no? Sí. Yo que no soy coreógrafo, pero he trabajado mucho con bailarines, mucho. Y pensaba cuando lo has preguntado, claro, la insistencia per se no es ni buena ni mala, depende de en qué insistas. Sí, lo pienso muy en serio, quiero decir que la danza también es muy prisionera de repetir e insistir, pero hay veces que piensas, hostia, déjalo. No, pero digo en el sentido de que entonces podríamos hablar de insistir, no es repetir sino insistir en una pregunta. Ella estaba diciendo pues en mi cuerpo mismo, ¿no? Para irlo entendiendo, pues que la pregunta valga la pena para insistir. Me refería también al propio movimiento, como a la insistencia del movimiento, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta muy absurda igual, pero si realmente eso permite que aparezca el acontecimiento, ¿no? Si esa insistencia hoy día tiene sentido para que... Dale. Después. Hay un elemento en la filosofía de Alain Badiou. Yo no estoy muy de acuerdo con la palabra, pero vale igual. Él comenta que ante la evidencia posible de un acontecimiento, que es el que está reverberando frente a mi persona, lo único que tengo yo es ser fiel a ese acontecimiento y continuar las posibles derivaciones, porque la idea de Badiou es que uno no puede recuperar el acontecimiento en su totalidad, ¿no? Es decir, si yo me pongo a pintar como Cézanne, no estoy siendo fiel al acontecimiento. En ese sentido, tal cual lo ha dicho también el propio Alain Badiou y sus comentadores, Picasso sería un buen ejemplo. Picasso es la continuidad de una derivación posible de Cézanne. Como todo el arte contemporáneo ha sido una derivación constante de la posibilidad que operó Marcel Duchamp con algunos gestos, ¿no? Sin embargo, en cada uno de ellos hay una insistencia, ¿no? Hay un volver a, ¿no? Que configura posiblemente determinadas formas coreográficas. Hay una, que creo que es el botón de nácar de Patricio Guzmán, en donde hay un momento en que presenta el desierto de Atacama, ¿no? Que es un lugar donde muchos cuerpos fueron abandonados, incluso lanzados desde helicópteros, donde particularmente es un grupo de mujeres que hoy día ya están bastante mayores, que van a peinar el desierto, sabiendo que no se puede. La vastedad de ese desierto, la sequedad de ese desierto, el calor que significa o el frío que significa, sus cuerpos insisten en el gesto, lo que hace pensar de que no es para encontrar necesariamente, es para incidir en la realidad que no olvide la existencia de esa posibilidad, la de encontrar. Y ellas básicamente hacen una coreografía. Sus cuerpos se doblan, se agachan y con herramientas que no son arqueológicas barren arena sobre arena. No hay nada arena. Si eso lo lleváramos a una práctica artística, en efecto la insistencia sería una metodología de repetición o de tartamudez también, ¿no? A mí me interesa bastante el fenómeno de la tartamudez, porque excede el lenguaje. Sí, la mayoría de las veces cuando escuchamos a alguien tartamudear, lo que tratamos de hacer es descartar todos los momentos en que determinada sílaba o sonido se intensifica e insiste en repetirse para volver al sentido que suponemos la otra persona está tratando de comunicar. Creo yo que es interesante el ejercicio de que quizás la otra persona ha creado una extensión de la palabra de la que está diciendo, ¿no? A través de ese tartamudeo. Y el tartamudeo es como una especie de repetición e insistencia que tiene su propia condición dentro de la situación en la que está ocurriendo y no después, ¿no? Sí. Que
uniendo un poco cercanamente a lo que ha dicho Luis, como la insistencia desde el arte, ¿no? Pensar que si tomamos la idea de Badiou de que hay algo que podría acontecer, ¿no? Una verdad que está por ahí, que tiene que aparecer, por ejemplo, un desajuste que él le llama una injusticia, por ejemplo, ¿no? Algo que no ha tenido el espacio necesario y justo en la configuración del mundo como la tenemos ahora. Y la voz del artista no podría producir el acontecimiento, no podría traer al mundo como está la verdad que está oculta, pero sí que puede insistir en su hacer y su rehacer y quizá en algún momento toca o empuja para que eso suceda. No podríamos decir hoy voy a hacer una pieza para que la verdad aparezca, pero sí que hay una voluntad para que quizá, como no sé si esto es el tartamudeo al que tú te referías, pero quizá en ese tartamudeo podría empezar a aparecer una parte de ello, un compromiso con el otro que está mirando, con el otro que está participando del movimiento escénico, de la producción coreográfica, ¿no? Más allá de una insistencia de que algo salga bien o algo tenga un resultado, ¿no? Claro, como seguir haciendo, pero necesitas cierto timón, ¿no? O sea, porque hacer sin sentido, en el caso de las madres, ¿no? En el desierto había un sentido que igual no era lo primero o nosotros ponemos el ojo. Era tan importante la forma como el sentido. Pero un hacer sin sentido también es posible, genera otro sentido, ¿no? Lo digo porque bailar hay muchas maneras. O sea, yo, por ejemplo, he entrado muchas veces en crisis con la danza porque para mí, por ejemplo, bailar virtuosamente no tiene sentido, ¿no? Entonces, un repetir para ir mejorando. No, es que me estoy acordando de un trabajo que hicimos que Óscar nos ayudó, Óscar Abril, que está por ahí, que era sobre el error. Y queríamos que el error apareciera en el escenario, ¿no? Y entonces preguntamos a las 4 intérpretes bailarinas qué les hubiera gustado hacer que no sabían hacer. Y todas coincidieron, y yo también formaba parte, en que nos hubiera encantado tocar música y tener una banda, pero que no teníamos ni idea. Y entonces, eureka, pues vamos a hacer esto, y porque la idea era que el error fuera real, no hacer una imitación del error, que no hay nada más difícil que hacer que aparezca el error. Bueno, pues ocurrió que empezamos a ensayar. Virtuosos. Y cada vez lo hacíamos mejor, y al final queríamos ser famosas y nos olvidamos del error. O sea, luego ya el error fue ese. Pues en paz, Ese fue el error. he puesto en paz con el proyecto. Entonces, claro, al final es verdad que el fin es el que te da un poco los medios, y a veces la repetición es un exceso, porque a nosotros muchas veces nuestro trabajo nos gusta mantener una especie de imprecisión, o de que, por ejemplo, esto que ocurre, ¿no? Ellos repiten algo que ahí hemos encontrado una buena manera, ¿no? Pero en esa naturalidad que nos gusta tanto, a veces el trabajo no es la repetición, es la acotación, es los problemas o los impedimentos para que eso que tenga que surgir, surja si surge. Si acaso. Entonces tenemos tiempo para una pregunta más y nos tenemos que salir un momento de la sala para dar inicio a la otra mesa. Si tenemos, creo que por aquí había una pregunta. Sí, pero es que justo Luis tocó el tema de tartamudear, entonces yo claro, no quiero que voy a intentar. Vale. El tema es que al principio me llamó mucho la atención que hiciste una pequeña mención respecto al desenterrador, al excavador. Sí. Que era como la acción de que ambos factores se acontecían mutuamente. O
O sea, que no era solamente lo que había o sucedía abajo y su campo magnético hacia afuera, sino que también era ese compartir y que sucedía de una manera casi instantánea, como un descubrimiento mutuo. Eso como que de alguna manera me entraba un poco en conflicto cuando Sara, por ejemplo, mencionaba lo de, en esa idea de insistencia, que a través de esa insistencia ocurría esa reverberación. Y luego estaba pensando, vale, pero esto, o sea, no es como el tema del huevo y la gallina, sino hay una cosa que va como, es casi como una parábola, no lo veía tan claro. Entonces luego estaba pensando en el trabajo de Rodrigo Sobarzo, que es bueno, básicamente él, no sé si su trabajo es coreográfico, es más instalativo, pero es un accionar de maquinaria constante, y bueno, es un trabajo duracional y tal. Y luego hablaste del impacto que tenía la maquinaria externa ante la experiencia, con el ejemplo de la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, en este caso Rodrigo Sobarzo trabaja, es todo el rato él y maquinaria, todo el tiempo. Y el acontecer esa reverberación mutua, de alguna manera también ocurre en la insistencia. A lo que voy, bueno, más que nada era como compartir un poco un pensamiento, ya que hablabas de la insistencia, qué lugar tiene la insistencia en los curros, en el arte, etcétera, etcétera. Es como casi por si pasa algo, el accionar es al final por si es que pasa algo, por la probabilidad simplemente. Como que no sé, ahora justamente en la coreografía, en la danza contemporánea, el tema de la insistencia es un tema. O sea, es como cuando estábamos hablando una vez con Amalia Fernández y decía, es que ahora mismo hay solo dos tipos de cosas. Está la multicosa y la unicosa. ¿Sabes? Y realmente, o sea, claro, yo así como, pero es como igual, ¿no? O sea, hay como un tema, entonces, o sea, como que me pregunto cuál es el background de esa tendencia al insistir, si es que crees que realmente hay algo detrás que como autor o autora instintivamente ves, o es como la tendencia a la multi o uni. O sea, tengo como esa pregunta, juntándome también con la idea que decías como del silencio ante la experiencia de la maquinaria. No, con los que habíamos hablado mucho de este tipo de cosas. Nada más que lo conozco bien y no sigo sin entender muy bien. No, pero eso. Él se tiene que ir porque tiene que coger el teléfono. Yo me quedo. Bueno, pero tenemos que... A ver, no veo nada. Pero ese es el problema, perdona, que si hay una u otra, ¿no? Es como, estamos ahí en el... No, pero es verdad, uno lo observa y lo observa así, pero... Pero también es cierto, ampliando varios conceptos, ¿no? Una cosa es el aceleracionismo producido por la maquinaria de guerra, ¿no? En este caso es la experiencia común y global, digamos así, del continente americano, del continente europeo, mismo que ya había acontecido con el anexo de toda la maquinaria conquistadora en Latinoamérica. El caballo es una maquinaria, ¿no? en ese sentido. Pero también, y de la misma manera en que ellos han trabajado, está la producción de aparatajes, de aparatos, ¿no? Que no necesariamente configuran una maquinaria, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de este pedagogo francés que actualmente trabajo, Fernand Deligny, lo que él crea realmente es un espacio que no tiene para nada las condiciones que hoy día, por ejemplo, la institucionalidad estatal exigiría para poder trabajar con niños autistas, porque básicamente él trabajó con este grupo. Y las condiciones materiales, que es donde más
mi investigación se ha centrado son las que producen las condiciones del propio aparato, ¿no? Y por eso lo relaciona con la balsa. Pero hay un sentido que es la insistencia de él en salirse de las instituciones, lo cual en su caso no significa ir contra las instituciones, mantiene una relación con ellas, pero él decide retirarse completamente del contexto más central del trabajo con niños autistas. Y he llegado a encontrar de que, por ejemplo, el dinero, no se aceptaba dinero en la tentativa. Cada uno de los participantes voluntariamente tenía que asumir la problemática de estar ahí y configurar sus maneras de sobrevivencia. Efectivamente las encontraron a través de mover las ovejas de algún pastor, hacer pan, repartir cartas, etc. Pero era una exigencia de la participación o del acompañamiento, ¿no? de esta balsa, de este aparataje, de estar en una condición casi despojada, ¿no? La tentativa por lo demás existe y hay réplicas en otros lugares. Actualmente la Maison de Ligny es una que está en Linas B, en Bélgica, y está siendo constantemente acosada por el Estado. Determinados proyectos aquí en Cataluña de educación viva son completamente autosustentables. El acusamiento constante es de que son privatizaciones, son educación privada. Son autosustentables, es el mínimo necesario para la existencia que puede tener ese réseau, ese pequeño esquife, ¿no? Pero suponen una insistencia. No quiero psicologizar la insistencia, porque sería fácil de hacerlo, ¿no? Pero en efecto hay algo que conduce por ejemplo en nuestro caso, a seguir haciendo lo que hacemos, a pesar de las situaciones en las que se hace, como el haber hecho esto, ¿no? Son aparatos, no maquinarias para... Valor. Sí, entiendo. Bueno, quizá podemos charlar afuera. Os invitamos a un café afuera en lo que se reacomoda el espacio, porque la siguiente mesa tendrá otro formato. Emocionante. Ya entraremos en 10 minutos. ¿Qué tal? De repente hay una voz familiar. Vale.